Hola queridos amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta Semana Santa. El tema de hoy tiene por título Renacidos por el arrepentimiento. Tú te estarás preguntando qué significa el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega, la cual es metanoia. Esta quiere decir que hay un cambio en nuestro ser, un cambio tanto intelectual como emocional. Para poder comprender este tema, quisiera invitarte a abrir la Biblia, a abrir la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Cuando uno era pequeño, uno cometía errores con su familia, generalmente con sus padres. Y una característica de los niños es que pueden equivocarse, pero segundos después ellos están de vueltas ante sus padres pidiendo perdón, diciendo estar arrepentidos. Pero yo he notado una característica que se repetía en algunos niños y que quizás muchas veces uno mismo actuó de esa manera. Es que uno pedía perdón, pero momentos después, quizás a los instantes después, uno estaba cometiendo el mismo acto por el cual había pedido perdón hace unos momentos. Entonces, ¿cómo identificar un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo saber cuando una persona está arrepentida de verdad? ¿O cómo poder yo llegar a vivir y a experimentar un verdadero arrepentimiento? El pecador que está arrepentido de verdad es una persona que ha llegado a sensibilizarse con respecto a las consecuencias malas que sus actos causaron. Y cuando el pecador, cuando yo me doy cuenta de lo terrible que fue ese pecado, que le causó dolor tanto al Señor y muchas veces a nuestros prójimos, cuando me doy cuenta de ese daño que he causado, tomo la decisión de no cometer nuevamente el mismo error. Debes recordar, mi querido amigo, que el pecado no solamente tiene una dimensión vertical, sino que también tiene una relación horizontal. Muchos errores que cometemos en la vida ciertamente dañan el corazón de Dios y hacen sufrir a Dios. Porque que el hombre esté en pecado y que el hombre cometa errores no era el plan original de Dios. Pero recuerda también que esos errores en variadas ocasiones también han dañado el corazón y la vida de alguna persona cercana a ti. Por eso es tan importante el arrepentimiento dentro de la vida de las personas. Y el arrepentimiento, como experiencia de vida, como experiencia de fe, marca el inicio de un caminar con Cristo. Cuando tú te encuentras con Jesús, a través de diferentes formas por las cuales Él te va a llamar, puede ser a través de una predicación, puede ser a través de un familiar, de alguien que te hable de Jesús y de las buenas nuevas del Evangelio. Puede ser a través de una música que entregue un mensaje acerca de Jesús y su salvación. O de impresiones que Dios coloque en tu mente, llamando a tu corazón por el Espíritu Santo. Y cuando tú vas a Jesús y te encuentras cara a cara con ese Dios que te ama, con ese Dios que te llama para una vida mejor, con ese Dios que tiene planes increíbles para ti,
el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu mente el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento es el inicio de una relación con Cristo. Para ejemplificar esto quisiera leer el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El terrible panorama que nos presenta la palabra de Dios es que el ser humano, desde que entró en el pecado, desde que el pecado invadió nuestro mundo, invadió nuestro ADN, invadió nuestra vida, nuestra sociedad, nuestras culturas, es que eso provocó una grave e irreparable separación entre el ser humano y Dios. Y que cada vez que tú pecas, sabiendo lo que estás haciendo, te estás alejando cada vez más de Dios. No es que Dios se aleje de ti, es que tú te estás poniendo en oposición a Dios. Es que tú le estás diciendo, Señor, yo no deseo tu amor, yo deseo seguir mi propio camino. Pero como mencioné recién, cuando Cristo te busca, cuando Dios te llama, tú puedes experimentar y comienzas a experimentar un verdadero arrepentimiento. Querido amigo, a través de la historia de Juan el Bautista, nosotros vamos a estudiar, vamos a ver, vamos a escarbar en la palabra de Dios para poder comprender cómo vivir un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Juan el Bautista fue un profeta enviado por Dios. Él era primo de Jesús. 6 meses antes que Jesús naciera, Juan el Bautista vino a la vida. Y él fue el encargado de preparar el camino, de preparar la ruta, de enderezar las sendas torcidas, para que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el enviado del cielo, pudiera venir a restaurar el reino de Dios en esta tierra y dar salvación al perdido. Esa fue la tarea de Juan. Y muchas veces la predicación de Juan el Bautista era una predicación muy dura. Era una predicación que constaba de poco tiempo. Era una predicación urgente, de que las personas pudieran abrir sus ojos a la necesidad de experimentar un arrepentimiento para participar del reino de Dios. Querido amigo, ni tú, ni yo, ni nadie podrá participar del reino de Dios cuando Cristo venga sin antes haber vivido el arrepentimiento. Es por eso que nosotros dedicaremos este tema a poder estudiar de cómo corazones sin Jesús están llenos de maldad, de cómo corazones sin Jesús están llenos de odio, de rencor, de mentiras, de indiferencias y muchas cosas más. Muchas personas se podrían preguntar, ¿por qué debo yo arrepentirme? ¿Qué malo he hecho? Pero querido amigo, seamos sinceros. Sé sincero contigo mismo. ¿Será que en tu corazón no hay ninguna de estas palabras que recién mencionamos? ¿Será que en tu corazón no hay rencor? ¿Será que no hay mentiras? Porque pasa muchas veces que una mentira nos lleva a otra. Y esa mentira nos lleva a otra nuevamente. Y así sucesivamente. ¿Será que nuestro corazón es sensible al dolor ajeno? ¿O será que somos indiferentes? Y así, ¿cuántas otras áreas de nuestra vida puede ser que ya estén totalmente insensibles por el efecto del pecado? Lucas 3, del 10 al 14,
nos cuenta cómo era la vida y la predicación de manera más extensa en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista atacaba 3 áreas principales del pecado. En primer lugar, él atacaba el egoísmo y la falta de amor. ¿Será que la sociedad en la que vivimos hoy día es una sociedad egoísta? Es una sociedad que ha perdido el amor, no necesariamente por Dios, sino también por el prójimo. En segundo lugar, Juan también hablaba acerca de la avaricia y la injusticia. En aquel entonces existían los cobradores de impuestos, los publicanos. Y Juan predicó duramente contra ellos porque ellos se aprovechaban del pueblo a través de los recursos. ¿Te suena parecido eso? ¿Te suena común en la sociedad que nosotros vivimos? Y finalmente Juan hablaba también acerca de la deshonestidad y las mentiras. ¿Cuántos casos hoy día vemos de personas públicas, de personas comunes y corrientes, de nuestros vecinos, en nuestros vecindarios, en nuestros lugares donde vivimos, de mentiras, de engaños, de traiciones, muchas veces que llevan a terminar con la vida de muchas personas? Es por eso que hoy necesitamos vivir una experiencia con Cristo. Y esa experiencia tiene su origen cuando tú te encuentras con Jesús y vives esta hermosa experiencia del arrepentimiento. ¿Ya te has detenido a pensar si lo que has hecho en tu vida te lleva al cielo? ¿Te has preguntado que si Jesús volviera hoy, te encontraría sin ninguna falta? ¿O te encontraría cometiendo errores? ¿Será que ese error es una infidelidad matrimonial? ¿O será que hay un área de tu vida espiritual que en secreto tú has guardado un pecado acariciado? Algo que has llegado a normalizar en tu vida y que ya ni siquiera consideras malo. ¿Será que tu testimonio estará hablando en tu favor, en tu escuela, en la facultad donde estudias o en tu trabajo? ¿O será que las personas se dan cuenta que tú actúas de mala manera, dejando un mal testimonio en aquellos lugares? Es por eso, amigo, que necesitamos vivir un verdadero arrepentimiento. ¿Sabes, querido amigo? La palabra arrepentimiento en griego involucra 3 áreas de la vida. No es simplemente sentir la emoción, sentir el dolor, decir las palabras, perdón, me arrepiento, sino que más bien esto involucra 3 áreas de tu vida: tu mente, tu emoción y tu voluntad. Tu mente, porque en tu mente tú podrás ser impactado por el Espíritu Santo yendo a la palabra y dándote cuenta que hay cosas específicas de tu vida que están en contra de la voluntad y los caminos de Jesús. Que hay cosas en tu vida, actos del pasado, que quizás dañaron a alguien. Y cuando tu mente se da cuenta, cuando tu mente abre los ojos, ahora viene la emoción. Ese corazón que se duele, ese corazón que se entristece porque ha dañado a Dios, pero también ha dañado quizás a alguien que tú amas, quizás a alguien que está cerca de ti, quizás a alguien que te trató con amor y que no merecía las palabras que tú dijiste, que no merecía los actos que tú hiciste. Y finalmente la voluntad. Y este es el paso que muchas veces dejamos a un lado. Porque arrepentimiento no es simplemente entristecerse y estar consciente de lo que hice, sino también, como dice el origen y la raíz de esta palabra, poder dar una media vuelta en nuestra dirección. Poder ir en dirección totalmente opuesta a la que estábamos caminando. Cuando tú te ves impactado por el amor de Cristo, cuando te ves impactado por su voluntad expresada en su palabra,
por ese amor que te ha entregado cada día, permitiéndote vivir, permitiéndote tener un hogar, permitiéndote poder escuchar de Él a través de este mensaje. Es que tú te das cuenta que ese amor te debe llevar a un cambio de vida, un cambio de dirección. Y aquí entramos a la importancia espiritual que conlleva el arrepentimiento. Porque mientras no vivamos esta experiencia, nosotros estaremos viviendo en el señorío de Satanás. Querido amigo, mientras nuestra vida no esté segura en las manos de Cristo y en su voluntad, estaremos siendo engañados por aquel enemigo de Dios que ha venido a destruir este mundo, a destruir familias, a destruir hogares, a destruir vidas que hubieran servido a la humanidad y al reino de Dios. Es por eso, querido amigo, que el arrepentimiento no solamente implica reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como Salvador de las penalidades del pecado, sino también como el Señor de mi vida, como el Señor de tu vida, como el Señor de tus caminos, de tus negocios, de tu familia, de tu hogar, de tus hijos, de tus deseos, de tus anhelos, de tus planes. Ya no vivirás más para seguir en los caminos malos del pecado, sino que ahora servirás al único y gran Señor de la vida, a Jesucristo. Y para eso, como mencionamos en la tercera área que involucra el arrepentimiento, que es tu voluntad, el hábito del pecado debe ser totalmente abandonado. Si eso incluye que tú debas abandonar amistades, debe ser así. Abandonar lugares, actividades y placeres que hacen que nosotros nos volvamos al pecado. Debes salir de aquel radio de tentación que Satanás ha creado para ti y que en lo profundo de tu ser tú sabes y te conoces y sabes cuáles son tus puntos débiles, sabes cuáles son tus debilidades. Debes huir del pecado tal como José huyó cuando la esposa de Potifar quiso tentarlo. Si a veces es necesario correr, corre, huye, escapa de aquel radio de acción del enemigo para que puedas ir a los brazos de Dios. Y ahora tú pensarás que el arrepentimiento es simplemente una acción humana. No, querido amigo. Porque no hay regeneración. No podemos ser renovados por el arrepentimiento, no podemos ser renacidos por el arrepentimiento fuera de Cristo. Porque sin la operación sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro ser, no habría salvación. Es imposible para el ser humano sentir rechazo por el pecado, a menos que Dios ponga en nosotros ese sentir. Por eso, mi amigo, es necesario tener un encuentro con Jesús. Es necesario que des ese paso de fe para aceptar la invitación que alguien te está haciendo a ir a un encuentro cristiano. Si es necesario que tú vayas y busques una iglesia, hazlo, querido amigo. Escucha la voz del Espíritu Santo y no dejes que ese clamor siga sin ser escuchado en tu vida. Ahora, yo quisiera poder ayudarte y de manera práctica poder ver 4 pasos para poder vivir el arrepentimiento en respuesta al llamado de Dios a tu vida. En primer lugar, reconozca sus pecados. Hay que ser profundamente sincero con uno mismo y confesar sus pecados a Dios, sean cuales sean. Dios no se sentirá ofendido si tú le cuentas las cosas terribles que han pasado en tu vida. La oración no es que acerque a Dios hacia nosotros, sino más bien la oración
en esa intimidad, en esa confesión íntima entre tú y Dios, te prepara a ti y te eleva a Dios. Dios está esperando. Dios está dispuesto a escuchar tus pecados. No hay pecado terrible que no haya sido dispuesto a ser limpiado por la sangre de Cristo. En segundo lugar, pida perdón. Una vez que usted reconozca sus pecados y vaya en oración íntima delante de Dios, pida perdón. No deje que su orgullo le impida ir a los brazos de la gracia de Cristo. No impida que sus experiencias de vida sean un tope para recibir el amor y la misericordia de este buen Dios que te ama y que quiere salvar tu vida. Querido amigo, una palabra con 6 letras no puede ser un obstáculo para ir a Jesús. Aprenda a pedir perdón. Un tercer paso, reciba el perdón de Dios. Después de haber identificado el pecado, después de haber pedido perdón, ahora siéntase seguro y feliz de que ha recibido el perdón de Jesús, de que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue para cubrir tus pecados, de que éramos nosotros los que deberíamos haber sido clavados en esa cruz. Eran nuestros pecados simbolizados en esos clavos que clavaban las manos y los pies de Cristo. No mires hacia atrás. Si Jesús estuvo dispuesto a bajar del cielo y a morir en tu lugar, levanta tu cabeza y sigue adelante en una nueva vida con Jesús. Yo me he dado cuenta que muchas personas no aceptan el perdón de Jesús y dejan que esos recuerdos nuevamente invadan su mente y se hacen esclavos del pasado. Querido amigo, la Biblia dice que Jesús echa a lo profundo del mar nuestros pecados. Que así como está lejos el oriente del occidente, así Él hace alejar nuestras rebeliones. Querido amigo, si Jesús echa a lo profundo del mar tus pecados, no los traigas de vuelta a tu vida. Y finalmente, vive una vida victoriosa. Dios no te creó para quedarte ahí. Dios no te llama para que sigas siendo el mismo. Dios, a través del don del Espíritu Santo, quiere hacer una transformación completa en tu mente y mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te creó para poder llegar sobre las alturas, conquistar grandes cosas, vivir para Cristo. No te limites, vive una vida victoriosa. Con el poder de Dios, todo es posible. Por su gracia, por su amor, tú puedes ser victorioso. Quiero contarte una historia. Esta mujer que tú puedes observar se llama Bronnie Ware. Ella escribió un libro. ¿Y por qué te preguntarás que escribió un libro? Ella fue una enfermera muy especial, porque ella dedicó su vida y sus años de servicio a poder cuidar de enfermos terminales. Y todas las experiencias de vida que ella pudo experimentar con este tipo de enfermos, las planteó y las escribió en un libro que tiene por título Los 5 mayores arrepentimientos antes de morir. ¿Quieres saber cuáles son esos 5 arrepentimientos que la gente tiene antes de morir? En primer lugar, la gente se arrepiente por vivir una vida fiel a mí mismo y no la vida que los demás esperaban de mí. A las personas les hubiera gustado vivir una vida fiel, una vida sincera, una vida transparente, pero se veían de repente viviendo vidas de acuerdo a lo que los demás pedían de ellos. Querido amigo,
Cuando tú encuentras victoria en Cristo, puedes ser tú mismo. Cuando tú encuentras libertad en el arrepentimiento, puedes ser renacido por el arrepentimiento y vivir una vida nueva. Una vida sin culpa, una vida sin dolor. El segundo mayor arrepentimiento de los enfermos terminales. Ellos decían que les hubiera gustado no haber trabajado tanto. Y yo creo que aquí todos vamos a compartir. Lamentablemente esta vida te lleva a trabajar mucho. Te lleva a dejar cosas que son tan esenciales y prioritarias como la familia de lado. A dejar tus hobbies, tus pasatiempos, la naturaleza, el contacto con las demás personas a un lado. Si está en tus manos poder reorganizar tus prioridades, amigo, reorganízalas. No vaya a ser que al final de tu vida tú te arrepientas por haber trabajado tanto. En tercer lugar, ella puso en su libro que las personas se arrepentían por no haber tenido la valentía de expresar sus sentimientos. A veces uno calla sus sentimientos porque no son sentimientos gratos, porque no nos hace sentir bien lo que sentimos. Pero hay un Dios que puede renovar tu corazón. Hay un Dios que puede poner sentimientos nobles y elevados en tu vida. En cuarto lugar, ellos decían que les hubiera gustado haber mantenido el contacto con mis amigos. Como decía hace un momento, ¿cuántas veces nuestra vida se enfoca en solo lo que nosotros deseamos y queremos, y en ganar más y en tener más, y dejamos personas valiosas de lado? Personas que marcaron nuestra vida y que sin duda necesitaban nuestro cariño y nuestro amor, y los dejamos de lado. Querido amigo, Dios ha puesto personas a tu lado que son valiosas, que son preciadas para tu vida. No las dejes de lado. Y en último lugar, a ellos les hubiera gustado haber sido más feliz. Me provoca sentimientos encontrados esta frase. Porque me dan ganas de poder ser feliz, pero también me da tristeza por aquellas personas que llegan al fin de su vida sin haber vivido una vida feliz. ¿Es tu vida hoy feliz? ¿Te sientes realizado? ¿Sientes que tu vida está sirviendo a la sociedad, al mundo y a las personas que amas? Querido amigo, la palabra de Dios dice en el libro de Hechos 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios clama a ti, Dios clama a tu vida de que te arrepientas. Tal como Pedro en aquella ocasión, frente a miles de personas, levantó a Jesús como el Salvador, hoy día yo te digo, amigo, en el nombre de Jesús, que Él quiere transformar tu vida, que Él quiere que tú vivas esta experiencia de arrepentimiento para que puedas nacer la fe en ti. Y si tú ya crees, pero te has dejado estar, has dejado que el pecado vuelva a entrar en algún área de tu vida, amigo, hoy es la oportunidad para tener un nuevo nacimiento. Hoy es la oportunidad para tener salvación. Hoy es la oportunidad para que estas dos caras de la misma moneda, la fe y el arrepentimiento, puedan vivir en tu vida, en tu ser, y tú puedas cambiar para Cristo. Tú fuiste llamado para ser libre. Tú fuiste llamado para romper las cadenas de tu vida. Y hoy día, amigo, podemos ser renacidos por el arrepentimiento. Es todo lo que Jesús necesita de ti para poder comenzar a hacer una obra extraordinaria en tu vida. Con una mano en el corazón, querido amigo, ¿será que hoy necesitamos el arrepentimiento que Jesús nos ofrece? ¿Será que hoy le podemos decir al Espíritu Santo, Espíritu, ven a mi vida y confróntame? Muéstrame a través de la palabra de Dios en qué área de mi vida necesito ser renacido por el arrepentimiento. Si es ese tu deseo,
Si tú hoy estás escuchando la voz del Espíritu Santo, te invito a que juntos podamos orar. Amado Señor, te agradezco, Padre, por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque tú hoy vienes a nuestro encuentro con amor, con paciencia, con ternura. Quizás cuánto tiempo te hemos tenido allí esperando. Pero hoy, Señor, venimos ante ti arrepentidos, porque reconocemos que necesitamos renacer. Señor, tú conoces bien mi vida y es por eso que estoy arrepentido. Ayúdame a examinarme. Ayúdame a poder sentir dolor y rechazo por el pecado. Ayúdame, Señor, a poder cambiar para vivir para ti, para que tú seas el Señor y el soberano de mi vida. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido amigo.